Bobby Joe Long. Bobby Joe Long. Bobby Joe Long. Bobby Joe Long is now dead. Después de pasar más de 34 años en el corredor de la muerte, Bobby Joe Long fue ejecutado por inyección letal en Florida. Sus crímenes aterrorizaron el área de Tampa Bay en 1984, dejando al menos 10 mujeres muertas durante una racha de asesinatos que duró 8 meses. Pero fue el valor de una chica de 17 años, su única víctima sobreviviente, lo que finalmente lo llevó ante la justicia. La cadena de eventos que finalmente pondría fin a la violenta ola de Bobby Joe comenzó en las tranquilas primeras horas del 3 de noviembre de 1984. Lisa McVeigh, de 17 años, estaba trabajando en el turno de noche en una tienda de donas en Tampa, haciendo lo que siempre hacía, limpiando mostradores, atendiendo a los clientes y contando las horas hasta poder irse a casa. Lisa vivía con su abuela, pero no porque su vida hubiera sido fácil. Su madre luchaba contra las drogas y el alcohol, y para cuando Lisa tenía solo 14 años, básicamente se vio obligada a cuidar de ella en lugar de que fuera al revés. Antes de eso, Lisa había pasado de un hogar de acogida a otro, sin quedarse en ningún lugar el tiempo suficiente como para sentirse realmente segura. Uno pensaría que la casa de su abuela finalmente sería ese lugar seguro, pero no lo fue. A puertas cerradas, las cosas estaban muy mal. Durante 3 años, el novio de su abuela había estado abusando sexualmente de ella y cada vez que lo hacía, le apuntaba con una pistola a la cabeza, dejando claro que hablar o intentar escapar podía costarle todo. Así que, para cuando Lisa tenía 17 años, ya vivía con miedo constante. En las primeras horas de esa mañana de noviembre, justo después de las 2:30 de la mañana, terminó su turno en la tienda de donas, agotada y lista para irse a casa. Subió a su bicicleta y comenzó el recorrido familiar por las calles vacías de Tampa. Debería haber sido un viaje sencillo, pero nunca llegó a casa. No muy lejos de la tienda, un coche se detuvo a su lado, y antes de que pudiera reaccionar, un hombre le apuntó con una pistola y la obligó a detenerse. Le vendó los ojos y la arrastró por el asiento del pasajero. Sus manos fueron atadas sin mucha fuerza, y una voz fría le ordenó que se desnudara, y ella obedeció. Debido a la venda, Lisa no podía ver el rostro del hombre, pero mientras conducían logró mirar por una pequeña abertura debajo de la venda. Vio partes del coche, los asientos color granate, un interior blanco y la palabra Magnum en el tablero. Y por los sonidos a su alrededor, dedujo que estaban en la autopista. Minutos después, el coche se detuvo en lo que parecía ser un edificio de apartamentos. A Lisa se le permitió volver a vestirse, y su atacante la llevó por una escalera. Una vez dentro, comenzó la verdadera pesadilla. Durante las siguientes horas, la vio 4, tal vez 5 veces, manteniendo una pistola presionada contra ella y sugiriendo que también tenía un cuchillo. Lisa estaba aterrorizada, pero sabía una cosa con certeza: quería sobrevivir. Entonces, tan rápido como empezó, se detuvo. Le desató las manos y los pies, y por primera vez hubo silencio. Finalmente, él se quedó dormido. Lisa yacía a su lado, apenas moviéndose, pero su mente no paraba. Se decía a sí misma que si cooperaba, tal vez no la mataría. Ese pensamiento se repetía una y otra vez mientras la luz del día entraba lentamente por las ventanas. No intentó escapar. No se atrevía. Un movimiento en falso podía ser el final. Durante las siguientes 26 horas, Lisa estuvo cautiva en el apartamento de un desconocido, donde fue violada y torturada repetidamente. Pero Lisa era una sobreviviente. Ya había soportado años de abuso sexual por parte del novio de su abuela, y por horrible que fuera esta nueva situación, sabía cómo pensar bajo presión. Desde el momento en que llegó al apartamento, estaba vendada. No podía ver claramente su rostro ni su entorno, pero se negó a dejar que eso la detuviera. Lisa comenzó a memorizar cada detalle que podía. Contó el número de escalones desde el coche hasta la puerta del apartamento. Notó la textura de la alfombra bajo sus pies. Escuchó los sonidos del exterior y la televisión sonando de fondo. E hizo algo increíblemente inteligente. Dejó intencionalmente sus huellas dactilares por todas partes. En el lavabo del baño, en las manijas de las puertas e incluso en los azulejos de la ducha. En su mente había 2 posibilidades:
O sobrevivía y contaba su historia, o no. Y si no salía con vida, quería asegurarse de que la policía pudiera encontrar a ese hombre. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras su captor le lavaba el cabello en la ducha después de otro ataque, Lisa decidió arriesgarse. «¿Por qué haces esto?», le preguntó. Él le dijo que había pasado por una mala ruptura y que odiaba a las mujeres por eso. En ese momento, Lisa tomó una decisión. Si no podía enfrentarlo físicamente, intentaría llegar a él mentalmente. Le dijo que parecía agradable. Dijo que tal vez podría ser su novia secreta y prometió que no le diría a nadie lo que había pasado. También le dijo que era la única hija de un padre muy enfermo que la necesitaba en casa. Lisa se estaba humanizando ante él. No solo otra víctima, sino una persona con una vida, una familia y alguien que podría importarle. Y de alguna manera, funcionó. Después de unas 26 horas en cautiverio, él la vistió, la llevó de vuelta al coche y la condujo hasta un estacionamiento en la intersección de Hillsborough y Rome. Le dijo que mantuviera la venda puesta por 5 minutos más para que él pudiera escapar. Y luego, antes de irse, le dio una última instrucción extraña. «Dile a la policía que soy un hombre feo con barba». Y así, desapareció. Lisa esperó, contando los segundos que parecían una eternidad. Cuando estuvo segura de que había pasado suficiente tiempo, se arrancó la venda. Ya no estaba en un coche. Estaba de pie frente a un árbol, en el patio de una iglesia. Era libre. Estaba viva. Pero incluso en ese momento de alivio, otro pensamiento la golpeó. Sabía, en lo más profundo, que probablemente no era su única víctima. Y si no hacía algo, él volvería a hacerlo, y la próxima chica podría no tener tanta suerte. Pero cuando Lisa llegó a casa, no había consuelo esperándola. En su lugar, el novio de su abuela la golpeó y la interrogó durante horas sobre dónde había estado. Lisa le contó todo: el secuestro, la venda, el apartamento, el hombre. Pero él no le creyó. Incluso la acusó de engañarlo. Pero sin importar lo que dijera o hiciera, la historia de Lisa nunca cambió. Se mantuvo en la verdad. Y finalmente, se hizo una llamada a la policía. Y esta vez, alguien por fin le creyó. Los detectives escucharon la historia de Lisa con creciente alarma. Y aunque había estado vendada la mayor parte del tiempo, aún así, pudo describir a su atacante con un detalle sorprendente. Estimó su altura y complexión, y dijo que tenía el cabello corto, un bigote pequeño, una nariz chata y marcas de acné en el rostro. Y no se detuvo ahí. Lisa también les habló de su coche, la alfombra roja, los asientos blancos y la palabra Magnum en el tablero. Les describió la ruta que él condujo desde su apartamento hasta el lugar donde la dejó, e incluso recordó haberlo escuchado detenerse y usar un cajero automático en el camino. Luego describió el propio apartamento, el número de escalones hasta su piso, la sensación de la cama de agua y el sonido de una televisión de fondo que informaba sobre su propia desaparición. Todo lo que Lisa dijo era específico, detallado y consistente, y los investigadores reconocieron de inmediato el patrón. Durante meses, el área de Tampa Bay había vivido en confusión mientras se encontraban muertas a varias mujeres. Habían sido estranguladas, golpeadas, y sus cuerpos fueron abandonados en plantaciones de naranjos, zonas boscosas y a lo largo de carreteras. La mayoría de ellas quedaron en posiciones inquietantes y preparadas, con las manos atadas y las piernas separadas. Era evidente que se trataba de un asesino en serie, pero a pesar de múltiples escenas del crimen, la policía aún no sabía quién era. Pero ahora, con el testimonio de Lisa, finalmente tenían una pista. Tomaron su detallada descripción del coche, un Dodge Magnum con alfombra roja e interior blanco, y la cruzaron con una lista de propietarios locales de Dodge Magnum. Al mismo tiempo, obtuvieron los registros de transacciones de cajeros automáticos de alrededor del momento en que Lisa recordaba haber escuchado a su atacante usar uno. Y cuando compararon las dos listas, apareció un nombre en ambas: Bobby Joe Long. El 16 de noviembre, solo 13 días después del secuestro de Lisa, la policía actuó. Arrestaron a Bobby Joe, de 31 años, afuera de un cine. En la comisaría, inicialmente renunció a sus derechos Miranda
y aceptó hablar. Los detectives comenzaron con el caso de Lisa y, eventualmente, confesó haberla secuestrado y violado. Pero los investigadores no habían terminado. Sabían que había múltiples asesinatos sin resolver en el área y ahora sospechaban firmemente que Bobby Joe no era solo el atacante de Lisa. Podría ser el asesino en serie que habían estado buscando todo ese tiempo. Así que cambiaron el enfoque. Le mostraron fotografías de las mujeres asesinadas, las cuyos cuerpos habían sido encontrados en los meses anteriores. Colocaron las imágenes frente a Bobby Joe y esperaron. Él las miró y dijo en voz baja: preferiría no responder a eso. Pero los detectives no retrocedieron. Siguieron presionando, volviendo una y otra vez, preguntando de nuevo. Y finalmente, Bobby Joe dijo algo que lo cambiaría todo. La situación ha cambiado mucho desde que usted regresó a la habitación. Creo que necesito un abogado. Pero no trajeron a ningún abogado, y el interrogatorio continuó durante horas. Y bajo esa presión, Bobby Joe empezó a hablar. Y al final del interrogatorio, había confesado 9 asesinatos, 8 en el condado de Hillsborough y 1 en el condado de Pasco. Después de meses de miedo y preguntas sin respuesta, las familias finalmente comenzaron a conocer la verdad sobre lo que había pasado con sus hijas, hermanas y amigas. Pero ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Y cómo había logrado salirse con la suya durante tanto tiempo? Su primera víctima conocida fue Artis Ann Wick, una mujer de 20 años que había hecho autostop desde Gas City, Indiana, hasta Tampa en marzo de 1984. Estaba comprometida para casarse y había ido a Florida buscando trabajo y un nuevo comienzo. En algún punto del camino, Bobby Joe la recogió, la violó y la estranguló, dejando su cuerpo en una zona rural tan aislada que no fue encontrado hasta el 22 de noviembre de 1984, una semana después de su arresto. El 13 de mayo de 1984, 2 chicos adolescentes estaban jugando en un campo cerca de la Interestatal 75 cuando notaron un olor horrible. Curiosos e inquietos, se acercaron, solo para hacer un descubrimiento que los marcaría de por vida: el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Cuando llegaron los investigadores, quedó claro que no había muerto por accidente. Estaba boca abajo, con las manos atadas detrás de la espalda y las piernas separadas por 1,5 metros. Un lazo había sido enrollado alrededor de su cuello 3 veces, como una correa. La mujer fue identificada como Geun Thi Lana Long, una bailarina exótica de 20 años que trabajaba en el Sly Fox Lounge en Tampa. Lana estaba tratando de ahorrar suficiente dinero para regresar con su familia en California. No tenía coche, así que a menudo dependía de que hombres del club le dieran aventón. Pero una noche, le pidió ayuda al hombre equivocado. Luego, solo 2 semanas después, el 27 de mayo de 1984, se encontró otro cuerpo, esta vez debajo de un paso elevado de la Interestatal 4. La víctima era Michelle Sims, de 22 años. Fue encontrada desnuda y atada, con la garganta cortada y su ropa dejada cerca. Michelle era originaria de California y se había mudado recientemente a Tampa. Había trabajado como recepcionista, pero también estaba involucrada en el trabajo sexual y luchaba contra la adicción a las drogas. Al igual que Lana, era vulnerable y alguien se aprovechó de eso. Luego, el 24 de junio de 1984, el cuerpo de Elizabeth Laudenbach, de 22 años, fue descubierto completamente vestida en una plantación de naranjos. Había sido violada y estrangulada. Pero a diferencia de muchas de las otras víctimas de Bobby Joe, Elizabeth no estaba involucrada en la prostitución. Era una trabajadora de fábrica que llevaba una vida normal. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y las víctimas siguieron apareciendo. Chanel Williams, de 18 años. Karen Dinsfried, de 28 años. Kimberly Hobbs, de 22 años. Virginia Johnson, de 18 años. Y finalmente Kim Swan y Vicky Elliott, que tenían solo 21 años. La mayoría eran mujeres que solo trataban de sobrevivir, trabajando en empleos mal pagados, luchando con la adicción o involucradas en el trabajo sexual. Eran vulnerables, y Bobby Joe creía que eso las hacía blancos fáciles.
Parecía pensar que nadie las extrañaría si desaparecían. Conducía por la avenida Nebraska de Tampa en su Dodge Magnum de 1988 color granate, una zona llena de bares, clubes y moteles, donde muchas trabajadoras sexuales caminaban por la noche. Se detenía, ofrecía un aventón, y cuando subían, las llevaba a un lugar remoto, las mataba y las mataba. Pero Bobby Joe no se limitaba a mujeres de la calle. También había atacado a mujeres en sus propias casas. Desde afuera, Bobby Joe parecía un hombre de familia común. Creció en el soleado Miami, hijo único de una madre soltera. Se unió al ejército, se casó con su amor de la secundaria, Cindy, y juntos tuvieron 2 hijos. Para sus hijos, él era solo papá, el hombre que los recogía los fines de semana y jugaba con ellos en el patio. Nadie en esa familia jamás imaginó que el hombre que amaban algún día sería desenmascarado como un asesino en serie que aterrorizó el área de Tampa Bay. I was just like everybody else out there. Probably 99.9% of the time, I'm as normal as he is or anybody else is. But 1% of the time or whatever, that there's some kind of a problem there. Pero a puertas cerradas, Cindy veía un lado muy diferente de él. Unos meses después de su matrimonio, Bobby Joe tuvo un grave accidente de motocicleta. Salió despedido de la moto, cayó de cabeza y pasó varios días en coma. Cindy dice que después de eso, algo en él cambió. Su temperamento se volvió más corto, los cambios de humor más violentos, y finalmente comenzó el abuso físico. 3 o 4 meses después del accidente, la golpeó por primera vez. Ella no le dijo a nadie porque estaba avergonzada y esperaba que fuera algo de una sola vez, pero no lo fue. Recuerda intentar permanecer en silencio para que los niños no escucharan los gritos a través de las paredes. Y eso no era todo. Además de la violencia, Cindy notó las demandas sexuales casi insaciables de Bobby Joe. Si ella se negaba, él se enfadaba, y en más de una ocasión fue obligada a tener relaciones. Ella se decía, se va a curar, va a volver a ser quien era. Pero nunca lo hizo. Para el mundo exterior parecían una pequeña familia normal. Pero por dentro, Cindy vivía con miedo. Y mientras su familia intentaba sobrevivir a lo que ocurría en casa, otras mujeres estaban siendo cazadas en las calles. Pero con el tiempo, la evidencia comenzó a alcanzarlo. Cuando la policía registró el coche de Bobby Joe después de su arresto, encontraron exactamente lo que necesitaban. Fibras de la alfombra de nylon trilobal roja dentro de su Magnum coincidían con fibras raras encontradas en varios de los cuerpos de las víctimas. Las huellas de los neumáticos de su coche coincidían con las de múltiples escenas del crimen. Y las pruebas de ADN lo conectaban directamente con las agresiones sexuales. Pieza por pieza, la imagen se fue completando. El caso contra Bobby Joe Long no solo era fuerte, era irrefutable. En septiembre de 1985, Bobby Joe se declaró culpable de 8 asesinatos, así como del secuestro y la violación de Lisa McVeigh. Recibió 26 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, de las cuales 24 se cumplirían de manera concurrente y 2 de forma consecutiva, además de 7 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Pero el estado de Florida aún no había terminado. Aunque Bobby Joe ya iba a pasar el resto de su vida tras las rejas, los fiscales aún así buscaron la pena de muerte por los asesinatos de Michelle Sims y Virginia Johnson. Y eso fue exactamente lo que obtuvieron. En julio de 1986 fue declarado culpable en esos casos y condenado formalmente a muerte. Durante los siguientes 34 años, Bobby Joe permaneció en el corredor de la muerte de Florida, presentando apelación tras apelación. Sus abogados argumentaron defensa ineficaz y señalaron supuestas enfermedades mentales y lesiones cerebrales traumáticas causadas por accidentes en la infancia. También destacaron su diagnóstico de síndrome de Klinefelter, una condición en la que un hombre tiene cromosomas XXY en lugar de los típicos XY. Esta condición cromosómica provocaba niveles más altos de estrógeno y daba lugar a algunos rasgos físicos femeninos, incluido el desarrollo de senos, algo por lo que fue acosado y humillado cuando era niño.
Su equipo legal esperaba que los tribunales vieran estos factores como razones para perdonarle la vida, pero los tribunales mantuvieron de forma constante su condena y su sentencia. Y en abril de 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó su orden de ejecución, la primera que había firmado desde que asumió el cargo. En su última ronda de apelaciones, los abogados de Bobby Joe intentaron un enfoque diferente. Argumentaron que era un veterano de Vietnam cuya vida había sido moldeada y marcada por lo que trajo de la guerra. Dijeron que su cerebro nunca se había recuperado por completo de múltiples golpes en la cabeza y que años antes, médicos especializados en veteranos le habían diagnosticado lo que llamaron enfermedad cerebral traumática. Médicos que lo examinaron más tarde testificaron que este daño afectaba las partes de su cerebro responsables del juicio y el control de los impulsos. Pero incluso con ese testimonio, los tribunales no se dejaron convencer. El 23 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar su caso, y su última solicitud, que preguntaba si una persona con una enfermedad mental grave podía estar exenta de la ejecución, quedó sin respuesta. Con esa decisión, no hubo más apelaciones, ni más mociones, ni más retrasos. El Estado siguió adelante. Y ese mismo día, 23 de mayo de 2019, comenzó el último día de Bobby Joe Long. Esa mañana, a las 9:30 de la mañana, le sirvieron su última comida: carne asada, tocino, papas fritas y un refresco. No hubo visitas. Ningún familiar fue a verlo y no pidió un asesor espiritual. Pasó sus últimas horas solo. A las 6:43 de la tarde, Bobby Joe fue llevado a la cámara de ejecución en la prisión estatal de Florida. Al otro lado del vidrio, en la sala de testigos, estaba sentada Lisa McVeigh Noland, ahora una agente de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, trabajando en el mismo departamento que una vez la rescató, especializada en delitos sexuales y en la protección de niños. Tomó asiento en la primera fila, lo suficientemente cerca como para asegurarse de que él pudiera verla. Llevaba una camiseta con un mensaje en el frente: Long overdue. Quería mirarlo a los ojos, dijo después. Quería ser la primera persona que viera. También estaba en la sala Linda Nuttall, otra mujer que había sobrevivido a su violencia. El resto de los asientos estaban ocupados por familiares de las mujeres asesinadas. Una persona llevaba una camiseta tipo polo con fotos de las 10 víctimas conocidas en la espalda y las palabras "The Ones That Matter". Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Bobby Joe dio solo una. No ofreció disculpas, ninguna explicación, nada para las mujeres a las que había hecho daño, ni para las familias que había destrozado. Cerró los ojos cuando comenzó la inyección letal. Lisa lo observó atentamente, esperando que volviera a abrirlos, pero nunca lo hizo. 12 minutos después, a las 6:55 de la tarde, Bobby Joe Long fue declarado muerto. Para las familias de las víctimas y para sobrevivientes como Lisa y Linda, eso no borró el dolor, pero cerró un capítulo que había estado abierto durante demasiado tiempo. En la sala de prensa después, Lisa se acercó a los micrófonos y enfrentó a los reporteros. Agradeció a Bobby Joe, no por lo que hizo, sino por haberla elegido a ella en lugar de a otra chica de 17 años que quizá no habría sobrevivido. Explicó que lo había perdonado, no por él, sino por ella misma. Si no te hubiera perdonado, sería como estar en mi propia prisión, sin paredes, dijo. Elegí no seguir siendo una víctima, elegí vivir. Lo que compartió después dejó atónitos a muchos. El día antes de ser secuestrada, Lisa había llegado a su punto de quiebre por todo el abuso que había sufrido. Esa noche se sentó sola en su habitación. Se sentía completamente sin esperanza y lista para rendirse. Incluso escribió una nota, pero la noche siguiente, todo cambió. Una mala situación me llevó a otra mala situación, y eso fue lo que me salvó la vida, dijo, porque la noche anterior estaba escribiendo mi nota, y la noche siguiente estaba luchando por mi vida. Ese fue el momento en que decidió que quería vivir, realmente vivir, y usar su supervivencia para proteger a otros. En el momento de su ejecución, Bobby Joe Long tenía 65 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia?
Déjanos tu opinión en los comentarios.